María Artemisia Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiravalla, Italia, y murió el 6 de mayo de 1952. Más conocida como María Montessori, fue una médica educadora y conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre. A edad muy temprana, Montessori rompió las barreras y expectativas de género cuando se inscribió en una escuela de técnicas para hombres con la esperanza de convertirse en ingeniera. Cambió de parecer y se inscribió en la Universidad de Roma a estudiar medicinas, donde se graduó con honores en el año de 1896. Hoy su método se usa en todo el mundo en colegios públicos y privados. Sus padres fueron Ranilde, Stephanie y Alejandro Montessori, militar de profesión. María Montessori estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último medicina. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma, más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía. Los principios son todas aquellas condiciones esenciales para la conformación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Teniendo en cuenta la importancia de los principios pedagógicos dentro del currículo, hoy en el método de María Montessori nos damos cuenta que se utilizan 8 principios fundamentales y estos principios son utilizados en más de 5.000 escuelas a nivel mundial para la conformación de su currículo educativo. El primer principio de María Montessori es el aprendizaje por descubrimiento. María Montessori tenía la filosofía de que las personas aprendemos más mediante la práctica, la experimentación, el descubrimiento, el contacto, más que con la instrucción directa. Esto lo único que nos quiere decir es que para que haya un aprendizaje significativo debemos involucrarnos con el medio, estar pendientes. El segundo principio de María Montessori es el principio de preparación del entorno educativo. Dentro del método de Montessori ella propone un entorno preparado. Esto quiere decir que un entorno adecuado a las necesidades del niño, a su edad, en lo posible ambientado con elementos naturales como plantas tanto dentro y fuera del aula. Eso quiere decir un aula limpia, un aula agradable que le permita al niño moverse libremente y realizar ciertas actividades que le permitan llevar a su proceso de descubrimiento. El tercer principio es el uso de materiales específicos, que dentro del entorno preparado del método montessoriano es uno de los más importantes, ya que nos invita a la utilización de elementos más naturales como la madera y no otros más artificiales para la elaboración de nuestros trabajos educativos. Claro está que dentro de los principios, este es uno de los más cuestionados por los docentes, ya que ellos manifiestan que los materiales elaborados en su momento por María Montessori y sus colaboradores son elementos muy costosos y que las instituciones no están en capacidad de dotar a cada uno de sus salones o grupos con este tipo de material. El cuarto principio es la elección personal del alumno, que dentro del entorno preparado de María Montessori, esto sugiere unas ciertas limitaciones, pero aún así sigue siendo mucho mayor que en la educación tradicional. Eso lo que le da al alumno es la libertad de elegir dentro de los materiales, juegos o actividades para elaborar que hay disponibles dentro del aula. Así que cuando María Montessori se refiere a la educación, a la autoeducación, simplemente hace referencia a la participación activa del niño dentro de su propio aprendizaje, relegando el rol del docente a un rol de preparación, ayuda y de supervisión de las actividades. El quinto principio es aulas para grupos de edades o por grupos de edades. Básicamente lo que propone María Montessori es que se organicen las aulas según las edades, en un rango no mayor a 3 años, porque ella consideraba que en cada uno de esos años se vivía una etapa diferente y que los niños a su vez podían transmitir esos conocimientos, esas experiencias de las etapas a sus semejantes, a sus pares. Por eso ella propone la organización de aulas por grupos de edades.
con un margen no mayor a 3 años. El sexto principio es aprendizaje y juegos colaborativos. Básicamente existe una muy estrecha relación entre el principio número 5, separación por grupos de aula, y esta actividad, ya que lo que propone María Montessori es que a través del juego y de las actividades recreativas los niños se hagan tutorización, es decir, que se enseñen unos con otros y poder construir un mayor aprendizaje entre sí. El séptimo principio son las clases sin interrupción. Esto lo podemos observar hoy en día cuando tenemos periodos de clase de 2 horas, posteriormente descanso, 2 horas y posteriormente descanso hasta que se termina la jornada escolar. Eso es lo que propone y tiene sus bases María Montessori, es que hay un periodo en el que el niño presta toda la atención posible, haciendo 2 o 3 clases seguidas de educación, haciendo 2 o 3 horas de clases continuas. El niño va a estar mayormente enfocado en lo que se está aprendiendo y en lo que se le está enseñando, mientras que cuando es jornada continua muy extensa, los niños van a mostrar cansancio y no van a aprender lo que uno necesita que aprendan. Por último, tenemos el octavo principio, que es el profesor como guía o supervisor de la clase. No es ese docente que va e interpone su conocimiento y que dice vamos a hacer esto y lo otro. Es una persona que va a ir ayudando a la creación, a la conformación de ese conocimiento, de ese aprendizaje de ese niño, donde ellos van a investigar por sí solos y el docente solo va a ser esa persona que va a guiar ese camino de investigación y supervisar esa actividad, que el niño tenga los resultados que realmente debería tener dentro del aprendizaje y que sea un aprendizaje significativo. Estrategia pedagógica en María Montessori. María Montessori tiene una estrategia pedagógica muy efectiva, que era preparando un ambiente adecuado, libre de espacio, cosas naturales y mucho material didáctico, en el cual ella enseñaba a sus niños, o sea, a sus estudiantes, de una clase muy activa, que les enseñara y ellos buscaran la forma de aprender teniendo en cuenta todas sus necesidades, capacidades sociales, intelectuales y emocionales. En las clases de María Montessori no existía el castigo ni el premio por lo que se hace, solamente se trataba de una forma adecuada y ellos buscaran la forma, que ellos buscaran y tuvieran ganas de querer aprender y cada día querer superarse y hacer cosas mejores que sean emocionantes teniendo en cuenta, y todo esto sucedía por la forma que ella usaba ese ambiente preparado de mucho material didáctico, que ellos buscaban esa forma de experimentar y saber y conocer cosas nuevas. También decía que el maestro es solamente un guía en la clase, que no es como un dictador que solamente se va a hacer lo que ellos dicen, como se manejaba en esos tiempos, que solamente los niños hacían lo que el maestro decía. Pero cuando llegó la estrategia María Montessori, ella los dejaba más que fueran unos niños libres, que hicieran las cosas a su gusto, a sus necesidades, que ellos necesitaran para tener un mejor aprendizaje.